Hola, buenos días. Qué gusto saludarte y qué bueno que podemos estar juntos nuevamente. Seguimos reflexionando acerca del Sermón del Monte en la Palabra de Dios. Vamos a orar, pidiendo la dirección del Señor en este estudio. Padre, gracias te damos por este tiempo. Permítenos reflexionar en tu palabra. Habla en nuestras vidas, Señor, que seamos impactados por la misma. Gracias por poderla escudriñar en Jesucristo. Amén. Nuevamente les saludo, qué gusto. Les invito a que tengamos nuestra lectura bíblica en el capítulo 5 de Mateo, versículos del 43 al 48. Dice la palabra del Señor: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Esto es palabra del Señor. Cuando estamos reflexionando en esta parte, es importante no olvidar que el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje que venía a afirmar la contracultura, recordando en un sentido el pensamiento religioso, y que este pensamiento religioso apoyaba que los ricos eran los buenos, los pobres estaban perdidos de la fe. Cristo dice, el pobre en espíritu es el rey, de ellos es el reino de los cielos. Pero también habla de que no matarás, y ellos solamente encerraban el no matarás en el asesinato. Pero Jesús dice, cualquiera que le diga fatuo, necio a su hermano, ya estaba ofendiendo al Señor. Y también cuando se habla en el adulterio, Jesús iba más allá, a lo que había en el corazón. Cómo los ojos podrían irse a través de una persona y desearla, y el simple deseo se constituía en un adulterio. Jesús estaba atacando el problema desde la raíz, desde el corazón. Por eso, en el estudio pasado, cuando el Señor nos enseña acerca del ojo por ojo, diente por diente, cuando estos enseñaban que esto tenía que ver con la venganza y la permitía, Jesús decía, no, si te llegan a agredir en una mejilla, ponle la otra. Si te piden una milla, llévala dos. Reflejar a nuestro Padre que hace salir su sol sobre justos e injustos. Ese es el sentido. Reflejar el amor de Dios hacia la gente. Este pasaje sigue hablando acerca de esto. Y amados, en un sentido, cuando hablamos de poder reflejar a Cristo, tenemos que verlo en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Por eso, tenemos que ir más allá. Debemos de veras entender la enseñanza de Jesús. No quedarnos solamente en la letra, sino en el espíritu mismo de los que nos quería enseñar la palabra de Dios. Ahora, este tema aborda las ofensas personales. Sí, sobre todo en aquello que tiene que ver con la gente que nos rodea. Lo vimos en el estudio pasado. Aquellos que pudieran ofendernos, aquellos que pudieran tomar de nosotros, aquellos que quizás son muy cercanos, hasta pueden ser amigos o vecinos o parientes. En lo que vamos a hablar ahorita va más allá. Jesús dice
en el versículo 43 y 44. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estos pasajes, mis amigos, mis hermanos, son pasajes que nos llevan a puntos o principios referenciados en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque rompían con el esquema judío religioso. Judea y Judea y Galilea eran provincias del Imperio Romano. Y estas provincias eran controladas por este imperio. Así que todo cuanto hiciesen alrededor de este punto traía una crisis. ¿Por qué? Porque los judíos veían a los romanos como sus enemigos. Sí, estaban bajo su poderío. Era un disque protectorado. Pero la realidad es que los romanos eran considerados peor que nada, como cualquier gentil, y más difícil porque tenían el yugo puesto de Roma. Así que imagínense lo que sus discípulos escuchaban. Aquellos que son tus opresores, tus enemigos, ámenles, bendíganlos, oren por ellos. ¿Qué tendría en la cabeza Simón Pedro, sí? Cuando escuchaba esto, porque a Simón Pedro se le relacionaba con el grupo radical de los celotes, un grupo guerrillero. Ahora, por otro lado, desde la guerra de los macabeos, más o menos el siglo II antes de Cristo, cuando el imperio asirio es expulsado del territorio judío, este imperio hizo una abominación en el templo, rindiendo culto a Zeus en el mismo. Los judíos habían roto cualquier perspectiva de relación con el extranjero. Hasta quitaron los espacios para los extranjeros en el templo. Cosa que Dios llamaba a considerar. ¿Ama al que te odia? Sí. ¿Que te persigue? También. ¿Que te ultraja? ¿Qué sentido tiene esto? Mucho en el sentido del reino. La realidad del enemigo del reino se encuentra la misma humanidad, incluyendo a los judíos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 9 de Romanos, dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En este contexto que no hay diferencia, todos somos culpables delante de Dios y por lo tanto enemigos de Él, enemigos del reino. Pero es a estos, a los enemigos, que Dios nos llama a amar. ¿Por qué? Porque estos mismos por los cuales se ora para que por el testimonio, el mensaje del Evangelio venga a la fe en aquellos que son convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Jesús oró por ellos. No solo sus discípulos por los que habían de creer por la palabra de ellos. Juan capítulo 17 versículos 20 y 21 dice Juan 17, 20 y 21, nos dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El llamado de amor de Cristo no es tan solo para reflejar el carácter de Dios de amor, sino también que el Evangelio llegue, que muchos al conocerlo
vengan a rendir sus vidas a los pies de Jesucristo. Un ejemplo clarísimo de esto, del amor a los enemigos, fue Esteban, el primer mártir del cristianismo, que después de presentar defensa del Evangelio fue ejecutado, apedreado. Y en el momento en que lo estaban haciendo, fíjense en Hechos capítulo 7, versículo 58 al 60, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amados, la oración de Esteban, de amor, interesada en interceder por sus enemigos, al clamar a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado de matarlo a pedradas. Podemos ver la respuesta. ¿Por qué? Porque el que presidía esa ejecución fue Saulo de Tarso, que finalmente vino a ser Pablo. Ese corazón endurecido por el judaísmo halló la gracia de Dios que posteriormente fue alcanzado. ¿Por qué? Porque Cristo se apareció a él en el camino a Damasco. Por eso, en ese resplandor que es tirado al piso, Saulo escucha al Señor Jesucristo llamándole. Hechos 9, 5 al 6. Dice Hechos 9, 5 al 6. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo es salvado. Un creyente le amó a su enemigo. Cristo oró por aquellos que del mundo los perseguirían, porque el mundo los aborrecería, porque de este mismo mundo fuimos tú y yo tomados, llamados a la fe. El sentido de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, de hacer bien a los que nos aborrecen, de orar por ellos, por los que nos ultrajan y nos persiguen, no es simplemente una manda sacrificial sin sentido. No, no lo es así. Es el clamor para el llamado de salvación para aquellos que han de creer en la fe de aquel que les llamaría. Es un verdadero pueblo reflejando el porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Es de esta forma de vida que refleja a Dios en nuestras vidas. Lo dice Mateo 5:45, dice la palabra de Dios: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Solo un creyente en Jesucristo es capaz de vivir esto, porque ha conocido al Padre Celestial, que el Hijo presentó a su vida y que puede reflejar una comunión con Él. Jesús advierte: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No lo hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? De otra forma, podríais decir: si amas como aquellos que no me conocen, ¿de qué manera te sirve? O amas aún como los fariseos y escribas, que su justicia son simple obras sin sentido, sepulcros blanqueados. Aquellos que Jesús acusó que su padre era el diablo. No, mis amados, el llamado real de Dios está en el versículo 48.
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos, tus vecinos, tus enemigos, los que te demuestran desprecio, los que de alguna manera te rechazan, aquellos que a veces te tratan de exhibir o te insultan? Tu llamado es a ser como el Padre Celestial, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Y sobre todo, a entender que Cristo Jesús dio su vida por muchos de ellos que un día se pueden ser llamados a la fe, como lo fue Saulo de Tarso, posteriormente Pablo, el más grande precursor de las misiones del Evangelio en el siglo I. ¿Qué te está llamando Dios en tu vida hoy? ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que amar? ¿A quién tienes que permitir que aún en sus corajes y sus enojos tú le ames y esperes que el Evangelio transforme su vida? ¿Qué te parece si oramos? Padre, de veras que nos retas a ser como tú eres. Y cuánto necesitamos de ti para llegar a serlo. Gracias, porque en Jesucristo somos nuevas criaturas y nos da la capacidad de hacerlo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.